Listo, entonces acabamos el contexto y pasamos a la doctora Zulema y luego pasamos a la doctora Balbuena y luego pasamos a la presentación del diplomado. Ah, no, antes de que acabe la doctora Zulema, preguntas, luego Tania y luego Perfecto, diplomado, vamos, presentación. Vamos, listo. ya empezamos. Muy buenas noches. Buenas noches a los panelistas, muy buenas noches a los asistentes, a los espectadores, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales también, para esta conferencia virtual sobre el trabajo en comunidades para el control de virus respiratorios y SARS-CoV-2. Muy buenas noches con todos y gracias por seguirnos. El día de hoy, como lo dice el título de la presentación del webinar, vamos a abordar un aspecto distinto esta vez. Si bien el distanciamiento social y otras medidas se han impuesto para cuidar nuestra salud, la respuesta social también ha sido necesaria para cuidar y protegernos como comunidad. Ante este hecho es que vamos a abordar el tema de los activismos comunitarios y cómo esto puede ser una buena alternativa a desarrollar para fortalecer nuestra lucha contra la pandemia. Nos acompañan en esta oportunidad Daniel Mesa, quien es consultor en comunicaciones y marketing, es docente universitario, gestor de medios, periodista de ciencia y editor en jefe de N+1, un portal sobre ciencia y tecnología. Daniel ha trabajado en distintos medios de comunicación, tanto nacional como internacional, y ha sido pasante, por ejemplo, de Los Angeles Times. Se formó como comunicador en Perú y es magíster en Relaciones Internacionales en la Universidad Náutica. También nos acompaña Tania Balbuena. Tania es epidemióloga y magíster en Salud Pública en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá. Se ha desempeñado como coordinadora nacional de vigilancia epidemiológica y en Salud Pública en el Ejército Nacional de Colombia y coordinadora de proyectos de la Fundación Colombiana del Corazón. También es parte de la Red Mundial de Epidemiólogos, de FINET, y actualmente es vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia. Finalmente, nos acompaña también Zulema Luna. Zulema es psicóloga social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hizo una maestría en la The City University of New York, en Estados Unidos, y desde el año pasado viene trabajando, acompañando en la guía y la construcción de el trabajo comunitario, la construcción de los comités comunitarios anti-COVID. Ha acompañado distintos procesos y hoy va a compartir con nosotros justamente su experiencia. Muy buenas noches con todos. Le doy el pase a Daniel. Gracias, Miguel. Un placer nuevamente estar compartiendo un poco de las experiencias, un poco de las estrategias, ¿no?, de distintos profesionales para el control de COVID y otros virus respiratorios. Estamos viviendo una crisis mundial. Le agradezco muchísimo la participación de la doctora Zulema Luna, que es la invitada de esta fecha. Ella tiene, por supuesto, una experiencia muy enriquecedora por compartir, del mismo modo como siempre agradezco a la doctora Tania Balbuena. Hoy, como bien decía Miguel, vamos a hablar de las experiencias comunitarias, pero primero vamos a ponernos un poquito en contexto para saber por qué es tan importante empezar a pensar en comunidad para combatir el COVID y otros virus respiratorios. Esto solamente no es una cuestión de virología y bacteriología, esto es una cuestión con determinantes sociales, ¿no? Esto lo conoce muy bien nuestra especialista en salud pública, la doctora Balbuena, pero estos determinantes sociales son tan o más importantes, ¿no?, que diría yo que las condiciones, digamos, médicas, clínicas, ¿no?, de laboratorio, etc. Entonces, creo que es muy importante empezar a mirar hacia otro lado, hacia estrategias alternativas para poder sobrellevar esta crisis sanitaria que nos está afectando a todo el Perú y a todo el mundo. Entonces, lo primero que quisiéramos mostrar es la situación del país.
por supuesto, rápidamente presentar el título de esta conversación. Es el trabajo en comunidades para el control de virus respiratorios y SARS-CoV. El trabajo en comunidades para el control de virus respiratorios en SARS-CoV. Comunidades es la palabra clave. ¿Y cómo está la comunidad nacional, por decirlo de alguna forma? Bueno, estamos todavía padeciendo de los estragos de la pandemia, estamos acumulando 1.400.000 de casos de contagios y a nivel de letalidad casi el 4% de personas están llegando pues, a perder la vida por esta tremenda crisis, ¿no? Bueno, otra de los contextos importantes que estamos viviendo es, en definitiva, la vacunación, que ha sido, de alguna forma, ha pasado por altos y bajos, pero de alguna manera, mal que bien, estamos logrando cumplir los primeros objetivos de vacunación, ¿no? Aquí podemos ver en la gráfica un poco el nivel y la cantidad de gente que se ha vacunado ya en Perú, y en uno de los cuadritos más pequeños podemos ver también el nivel de alcance de la primera dosis, ¿no? Estamos ya casi completando la torta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y en cuanto a la segunda dosis todavía tenemos aproximadamente un poquito menos de la mitad que está pendiente. Pero, de alguna forma, esta campaña se está llevando a cabo y, como bien lo dicen varias autoridades y referentes de la salud, lo importante es que las vacunas puedan llegar, no importa de qué laboratorio, ¿no? Lo importante es que puedan llegar las vacunas a las personas. Por supuesto que esta campaña no se ha visto marcada por dificultades. En todo el mundo estamos viviendo una escasez de vacunas. Hay países con gran poder adquisitivo que han copado de alguna forma la oferta, ¿no? Comprando la oferta, y han reducido la demanda de estas vacunas, y ya estamos viendo algunos primeros problemas. No es verdad, como han dicho algunos candidatos, que las vacunas sobran en otros países, en países hermanos. No, no hay nada más alejado de la realidad. Realmente es no para preocuparse ni estresarse, pero yo creo que para poder tomar esto con mayor atención y principalmente darle esa importancia a las estrategias comunitarias que la doctora Zulema nos va a presentar en este momento. Y aquí en este último cuadro podemos ver rápidamente qué países están a la cabeza de la vacunación. En este caso Israel, Emiratos Árabes Unidos, Chile, están de alguna forma acumulando el mejor índice de vacunas por 100 personas al 24 de marzo del presente mes. Y rápidamente para complementar, América Latina exhibe estas cifras, pero en la región Brasil es el país que más de alguna forma se ha disparado, ¿no? Por una suma de malas decisiones probablemente. Brasil está exhibiendo un mayor número de contagios y muertes. El sistema brasileño está colapsado y ya la OMS incluso ha alertado que se está convirtiendo en un peligro público, ¿no? Entonces, no sé, Tania, ¿tú qué quisieras agregar sobre el tema de la situación coyuntural antes de darle paso a la doctora Zulema? Gracias, Daniel, y por supuesto, algo para todas las personas que se están conectando y que hoy están focalizadas como nosotros, en qué trabajo tenemos que hacer con las comunidades. Y para remediar un poco y ayudar a aportar a las soluciones que necesita nuestra región, y especialmente, propiamente aquí hablando del Perú, ¿qué podemos hacer a nivel comunitario para ayudar, por ejemplo, a favorecer estos procesos de vacunación y también a mejorar esta prevención que todavía es de gran importancia para todos nosotros, comprender cuál es el imaginario en nuestras comunidades y cómo están recibiendo estos mensajes? Viene Semana Santa, se auguran algunos aumentos, entonces es por eso que hoy nos encontramos con la doctora Zulema Luna, quien ella es la especialista en estos temas de comunidad y nos va a compartir su gran experiencia. Y de ahí vamos a poder dialogar ustedes y nosotros para ver qué podemos hacer nosotros
como comunidad, por supuesto, y también como profesionales, ya sea del área de la salud o del área de las comunicaciones. Miguel, te doy la palabra. Muchas gracias. Entonces, voy a compartir la presentación y voy a darle el pase a la doctora Zulema Luna. ¿Sí? Sí, está bien. Listo. Ya, sí, ¿no? Bueno, así es. Sí. Bueno, buenas noches a todos los que están participando de esta exposición, de este diplomado, de esta charla. En primer lugar, quería señalar algo, ¿no? Que es importante, ¿no? Bueno, hoy día murió una persona muy importante en el Perú, ¿no? Un dirigente político de muchos años, y murió por COVID, ¿no? Y también nos enteramos, o sea, lamentablemente, que justamente el que dirige el proyecto de los comités comunitarios anti-COVID, ahí en el Ministerio de Salud, está con COVID, ¿no? El doctor, ¿cómo se llama? El señor Saco, ¿no? Él y su esposa están con COVID, ¿no? Para que se den cuenta, o sea, cómo está el COVID en nuestro país, ¿no? O sea, la situación es muy, muy difícil, ¿no? Y yo antes quería señalar, quería expresar, ¿no? De que el tema bueno, desde mi punto de vista, la pandemia de COVID, del COVID, ¿no? Que está afectando a todo el mundo, no es solo un problema de tipo sanitario, ¿no? Es un problema que está dejando una serie de consecuencias económicas, sociales, psicológicas, ideológicas, hasta de creencias, ¿no? O sea, está afectando en suma la vida de la gente, ¿no? Yo creo que la pandemia ha generado un retroceso social en todo el mundo, ¿no? El hecho de que las economías, o sea, por las cuarentenas, se hayan venido abajo, asimismo como el retroceso social, ¿no? Que en particular que tienen las poblaciones, ¿no? El llamado trabajo remoto, ¿no? Que lleva al confinamiento y que ha generado un problema social muy grave en el mundo, que es el aumento de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Hay más feminicidios, más violaciones, ¿no? O sea, en el seno del núcleo familiar cuando nos hemos confinado, ¿no? Son las mujeres las que más han perdido empleo, porque las mujeres están en el área de servicios, que es donde más se ha perdido, y entonces estamos llevando una de las partes más difíciles de la pandemia, ¿no? Y también quiero decir de que la realidad es que, como dice este filósofo surcoreano, ¿no? Que vive en Alemania, Byung se llama, creo, no recuerdo el otro nombre. La pandemia no es democrática, ¿no? En la pandemia muere la gente más pobre. Como ustedes han dicho, los determinantes sociales de la salud son los que finalmente están determinando quién muere y quién no muere, ¿no? En esta pandemia, ¿no? Y son los más pobres, los más vulnerables, los que tienen condiciones más precarias de vida y de salud, las que están llevando la peor parte, ¿no? Entonces, yo quería decir eso, ¿no? O sea, primero, en primer lugar, cuál es mi perspectiva, ¿no? ¿Cómo entiendo este problema? O sea, no lo entiendo como un problema solo sanitario, ¿no? Y por eso es que desde un inicio, desde que empezó el proceso de pandemia, apostamos a que haya una estrategia comunitaria, o sea, una estrategia global que hiciera que participara el Estado, participaran los gobiernos locales, participaran las instituciones de salud y participara la comunidad. O sea, como dice incluso también otro Slavoj Žižek, ¿no? ¿Salimos unidos o no salimos de este problema, ¿no? Porque este problema nos exige no la vida individualista que se ha llevado hasta ahora, sino exige trabajar solidariamente, ¿no? Trabajar en comunidad, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir salir de esta situación. Entonces, desde un principio, o sea, frente a las políticas, ¿no? Que se han llevado en el Perú, solo priorizando el tema del nivel de la hospitalización y no priorizando el primer nivel de atención, prácticamente aquí se cerraron
fue una estrategia sanitaria equivocada, ¿no? No había, a diferencia de otros países, donde los estados son más fuertes y la población es más organizada y más disciplinada también, cercos epidemiológicos, ¿no? O sea, cercos comunitarios, cercos para hacer que el virus pueda ser cercado en una localidad y no se expanda, ¿no? Eso no hubo en el Perú. O sea, la lógica fue otra, ¿no? O sea, la preocupación fue camas UCI, camas de, bueno, buscar que era necesario, ¿no? Pero en primer nivel, o sea, se abandonó completamente. Y entonces es ante ese abandono del Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, en Santa Rosa, que es la experiencia, bueno, que más conozco, entre abril y junio murieron 80 personas, ¿no? Ahí en el barrio, ¿no? Es un barrio de 10.000 personas, un barrio pobre, que cuenta con, bueno, digamos, hacinamiento, ¿no? En el seno de las, viven por lo menos 10 o 12 personas por casa, familias muy extendidas, ¿no? Aparte de eso, la mayoría de la población no es trabajador formal, es trabajador informal, ¿no? Tiene que salir trabajando el día a día, por ejemplo, ¿no? Venden huevos de codorniz, son ambulantes y tienen que salir a la calle, ¿no? Como en el Perú solo se dieron bonos muy focalizados, no se dio a toda la población, la gente tenía que salir, ¿no? O sea, después de pasado los primeros semanas de cuarentena, la gente empezó a romperla porque simplemente tenía que comer, ¿no? Entonces, por eso es que Santa Rosa fue muy emblemático, ¿no? Porque la relación que teníamos nosotros con los pobladores del Comité Central, porque hay una organización popular ahí, social, ¿no? Era todos los días, ¿no? Moría una vecina, moría otra vecina, moría otro vecino, y todo el mundo estaba asustado, ¿no? O sea, había un miedo muy grande, ¿no? Entonces, un estigma, o sea, nadie quería que el otro se entere de que tenía COVID, ¿no? Era como si tuviera SIDA, así como en las épocas que era llamada la peste rosa, una gran estigmatización. Nadie quería que el otro se entere que tenía COVID, ¿no? Entonces, creo que la primera respuesta, en todo caso, sí, que dio la población fue las ollas comunes, ¿no? Que ahí están. Ese es Caraballo, la villa, es un asentamiento humano, Villa El Polvorín, ¿no? Que se daban 40 almuerzos diarios, pero que se tuvo que suspender cuando justo la compañera Marlene, que era la que dirigía a estas compañeras, ¿no? Se enfermó de COVID, ¿no? Se enfermó toda la familia, y entonces eso se tuvo que suspender. Felizmente, o sea, ahora el Villa El Polvorín se ha formado hace poco nomás, hace creo una semana y media, un comité comunitario anti-COVID, ¿no? Porque realmente la enfermedad está arrasando con los vecinos. Los vecinos han superado el miedo y justo se han constituido en el comité, ¿no? Aquí hay otra olla común, ya empiezan los comités en Lurín, que también tuvimos la suerte de participar a través de una compañera de FENUPSA, ¿no? Y uno de los primeros que se formó fue el de Lurín y el de Santa Rosa, ¿no? Que, bueno, aquí ya un poco les he informado cómo son las condiciones, ¿no? O sea, los 2.000 habitantes, la mayoría informal, allí no hay hospital, hacinamiento en las viviendas, no hay espacios de recreación, ¿no? O sea, y fue fundado hace 61 años, ¿no? Ya eso les he planteado. Ahí pueden ver, miren la precariedad que tienen las viviendas, ¿no? Ahí la gente vive muy hacinada, ¿no? Y eso también permite, ¿no? Que haya un mayor contagio, ¿no? Porque lamentablemente no ha habido en el Perú, no ha habido centros de aislamiento temporal, ¿no? O sea, no ha habido eso, ¿no? Persona que se enfermaba, se le decía, bueno, se detectaba, vaya a la casa y aísles en la casa. Bueno, la mayoría, o sea, no hay posibilidad de aislarse, ¿no? Simplemente va y contagia a toda la familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, bueno, ante la falta de apoyo, entonces, ellos conseguían alimentos para las ollas,
se dieron contagios masivos, vergüenza, estigmatización. Otra de las cosas que los afectó mucho fue la imposibilidad de acompañar a los deudos, ¿no?, de los fallecidos. Como decimos en psicología, esos duelos, no se completaba el duelo, ¿no? O sea, no se podía cerrar el duelo, el dolor. Incluso en los primeros meses aquí en el Perú, no sé si habrá sido en otros países, pero en los primeros meses fue muy estigmatizante la manera como se enterraba a los de COVID, ¿no? Se entregaba hasta en bolsas negras, ¿no?, para que se les lleve a cremar, ¿no? Los crematorios se saturaron, no se permitía que se les entierre, o sea, solo era cremación, y eso creo que, bueno, el hecho de que se vieran, ¿no?, o sea, bolsas negras tal vez traía una idea de la peste, ¿no?, de la peste negra, ¿no?, enterrando, incluso en algunos lugares, por eso que creo que no hay una cantidad exacta, ¿no?, de los muertos de COVID en el Perú, porque mucha gente moría en la casa y se enterraban, y muchas veces en comas en particular. Ahí había un cementerio donde la gente que no tenía plata los enterraba por ahí, o simplemente los quemaba y ahí los ponía, ¿no? Entonces, con toda esa situación, un grupo de vecinos, o sea, yo creo que es una cosa muy importante, yo pongo ahí, ¿no? Murió un dirigente muy representativo de Lima Norte, ¿no?, el compañero Idelso del Castillo, que había estado ayudando precisamente en todos estos problemas del hambre y la alimentación, pero él tenía problemas, ¿no?, o sea, de salud, que lo hacía muy vulnerable. Bueno, creo que cuando él fallece, bueno, la gente de Comas dice, no más, ¿no?, tenemos que salir y tenemos que organizar. Entonces se coordina con el MINSA. Justo en esa foto está Alexander Saco, el que es el responsable de haber formado los comités anti-COVID en todo Lima, y rompiendo con el miedo, o sea, sobre todo apelando, creo, a la resiliencia, ¿no?, que tienen, empiezan los vecinos a visitar casa por casa, a convocarlos, usan el megáfono, ¿no?, y empiezan, ¿no?, y forman su comité. Allí elaboran un plan de trabajo, luego visitan casa por casa para hacer un padrón de todos los vecinos contagiados y vulnerables, crean un WhatsApp de los vecinos para estar alertas de cualquier emergencia, ¿no? Esas fueron las primeras actividades, ¿no? Pero a pesar de eso, o sea, de que el ministerio les había dado un reconocimiento, incluso esos chalecos son parte del ministerio, a pesar de eso, o sea, no les hacían caso, ¿no? O sea, el MINSA no había, a pesar que seguían muriendo, no había una campaña masiva, ¿no?, de detección allí en la localidad. Entonces ellos lo que hacen es campañas de visibilización, ¿no? Aparecen en un programa, o sea, se hacen un plantón en un local de salud, que fue antes de salud y que está abandonado allí. Hacen un plantón allí y llega, bueno, de la televisión del programa Al Estilo Juliana, luego ese es el Al Estilo Juliano. A partir de ahí ya le hace reportaje Huayca, le hace un reportaje El Comercio también, pero los compañeros empiezan a visibilizarse, ¿no?, a hacer presión al Estado para que asuma su responsabilidad. Y es después de esta presión que se hace en los medios, lo que le llaman los jóvenes incidencia política, ¿no?, es que recién la DIRIS Norte se reúne con ellos, ¿no?, convoca al comité anti-COVID y se compromete a campañas masivas de despistaje en la zona, ¿no? Y eso es lo que luego se empieza a dar, ¿no? El Centro de Salud Santa Luzmila, porque incluso Comas, la posta que le corresponde no es Santa Luzmila, ¿no? Creo que la posta que está en Puno, ¿no? Pero esa posta estaba muy abandonada, no tenía ninguna posibilidad de hacer despistajes. Van al centro Santa Luzmila, ya la presión mediática había sido fuerte, y hacen esta articulación con el Centro de Salud Santa Luzmila. Hacen una campaña, asisten 770 pobladores, despistajen con pruebas rápidas y moleculares,
y les entregan medicamentos, ¿no? A los que y luego un monitoreo a todos los que habían salido positivos, ¿no? Posteriormente empiezan ellos a también articular con el gobierno central, ¿no? Porque Santa Luzmila es el centro del plan de MINSA y es también una organización local, ¿no? Con el gobierno central en ese momento, bueno, ahora se ha desarticulado, durante la época de Vizcarra y creo que el ministro Martos, se da el plan Taita, ¿no? Que va a visitar casa por casa, detecta a los vecinos, despistaje casa por casa y entregarte alimentos a los vulnerables y contagiados, ¿no? Asimismo, aquí ven, o sea, fotos de que está el plan Taita lo hacía el ejército, ¿no? Aquí está recién haciendo está tomando datos, ¿no? De los más vulnerables para luego hacer, ¿no? Ahí está el despistaje casa por casa que hicieron a todas las personas que no podían moverse. Es el ejército con el plan Taita que llevó los alimentos a los más vulnerables. Y después también hubieron actividades, y eso es lo importante, ¿no? O sea, se hicieron actividades coordinadas con las instituciones, llámese el MINSA o también plan Taita, el gobierno central, pero los pobladores han hecho actividades autogestionadas por ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, aquí ven, es una campaña de fumigación, ¿no? Vecinos que vivían en el extranjero, o sea, vecinos de Comas, empezaron, ¿no? Al ver aparecerlas en la televisión y en los noticieros, empezaron a donar, a enviar dinero para comprar estos y fumigar, ¿no? Porque hasta ese momento la Municipalidad de Comas no se encargaba de eso, ¿no? No fumigaba, no hacía nada, ¿no? Y creo que esto es importante, ¿no? Porque lo que se superó, o sea, lo que se logró con la creación del Comité Comunitario Anti-COVID fue que se recuperara la confianza entre los vecinos, ¿no? Que se superara el miedo, que se superara la vergüenza, la estigmatización del que tenía COVID y que se diera un nuevo nivel de solidaridad y de esperanza, ¿no? Entre los mismos vecinos. Por ejemplo, uno de los compañeros fue operado, tuvo un problema creo que de apendicitis o algo así, y entonces ahí están los vecinos dándole sangre, ¿no? No era COVID, pero hubo una colaboración, se hizo actividades económicas para este vecino, ¿no? Lo que significaba que la estrategia, como digo, comunitaria, no era solamente para enfrentar el problema de enfermedad, sino era para también enfrentar otros problemas, ¿no? Económicos, sociales, ¿no? Luego, el comité logra más, ¿no? O sea, se articula con la Municipalidad de Lima, ¿no? No solo con la de Comas, sino la Municipalidad de Lima tiene una mesa anti-COVID, ¿no? Y los vecinos empiezan a protestar o a presionar, ¿no? Porque hasta esta fecha, hasta lo que estoy hablando, el Comité Anti-COVID, solo había hecho despistajes todos en las zonas bajas, ¿no? de Santa Rosa, pero no había hecho en las zonas altas, en las zonas más pobres, ¿no? Que eran las que estaban más abandonadas, ¿no? Luego también quieren, o sea, para gestionar para que el policlínico que estaba abandonado, que está hasta ahora abandonado, se convierta en un centro de salud para Santa Rosa y presionar eso a la municipalidad, ¿no? Aquí está la Alejandro Saco y la encargada, ¿no? De la Municipalidad de Lima, de este comité anti-COVID, ¿no? Que es de la municipalidad. Luego aquí está, no solamente se hicieron campañas para el despistaje del COVID, sino que se articuló para otros problemas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si ven allí, ahí están los niños. Se hizo jornadas, o sea, de salud para los niños, porque como ustedes saben, en el tiempo del más alto de la pandemia, agosto, septiembre, ¿no? Donde los muertos se duplicaron en el Perú, otros problemas no se atendían en los hospitales. Entonces ellos lograron que hicieran otro tipo de campañas, ¿no? Para ver a los ancianos y para ver a los niños, ¿no? Para ver otro tipo de
enfermedades que no sean necesariamente COVID, y eso lo lograron también, ¿no? Luego, quisiera, o sea, plantear cuáles son las lecciones, ¿no? Creo que se ratifica, o sea, la estrategia comunitaria para enfrentar al COVID, que consiste, ¿no?, en la articulación de la población organizada, que es sumamente importante. En el comité participan el Comité Central de Santa Rosa, Vasos de Leche, todas organizaciones sociales que hay en la zona, el Centro de Salud, las autoridades locales y el gobierno central, ¿no? Se logró superar el temor, la vergüenza, la estigmatización y la desconfianza entre los vecinos. El desarrollo de un espíritu solidario y colectivo para enfrentar la pandemia y sus secuelas sanitarias, económicas y sociales. El desarrollo, o sea, de la organización del pueblo de Santa Rosa. Por ejemplo, ¿no? Aparte de la Dirección Central del Pueblo Joven, que era la que empezó, ahorita hay un comité anti-COVID, ¿no?, que está muy bien constituido, y también se ha constituido un comité de apoyo, ¿no?, conformado por jóvenes. O sea, que quiere decir que la enfermedad, o sea, enfrentar la pandemia, como digo, no solo en sus efectos sanitarios, sino económicos, sociales, ha permitido que la población se organice y que su nivel de articulación sea mayor, ¿no? ¿Sí? Bien, yo quería, bueno, esta parte terminarla, porque todo esto fue durante la primera ola, ¿no? La primera ola del COVID, ¿no? Una compañera que es la dirigente del miembro del Comité Anti-COVID, porque ahí hay muchas mujeres, ¿no? Las mujeres han puesto mucha fuerza en esta organización. Ella felicita, ¿no?, al trabajo firme y consecuente de los dirigentes, vecinos, ¿no? Porque dice, marchamos y exigimos al MINSA y al gobierno central que nos atiendan. Por eso hoy están en Santa Rosa. Ayer casa por casa con las pruebas rápidas y hoy entregando alimentos a las personas que dieron positivo. Sigamos trabajando unidos, dirigentes y población, para lograr una mayor calidad de vida para todos y todas, para todas y todos. Eso es, como dije, parte de la primera ola. Fatalmente, después que, bueno, noviembre, ¿no?, que bajaron los contagios, ha habido una desarticulación prácticamente de todo, ¿no?, de todo nuevamente, o sea, de todo el sistema. Incluso Santa Luzmila, que los atendía, simplemente ya no lo hizo, y hasta ahora hay una cantidad de creo 24 muertos nuevamente, ¿no? Entonces yo quería terminar esto, tal vez Miguel, las otras diapositivas, con lo que está pasando en la segunda ola, ¿no? En esta segunda ola. Los compañeros han tenido que pasar nuevamente, o sea, nuevamente se apoderó el miedo, porque así es. Nuevamente, ¿por qué? Porque incluso de los dirigentes, ¿no?, sus familiares murieron, entonces tuvieron que volver, ¿no?, o sea, a tener miedo, y se ha tenido que vuelta a hacer un trabajo de sensibilización, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora, no? El MINSA, y en particular la Direza Norte, les dijo de que no podían hacer campañas masivas, que no había personal. ¿Por qué? Porque el personal se ha enfermado. Y porque hay un gran déficit de personal aquí en el Perú, ¿no?, de trabajadores de salud, que sobre todo en el primer nivel. Entonces, ¿qué hicieron los compañeros, y en particular el MINSA, la DIRIS también? Empezaron a capacitar a los pobladores para usar el pulsioxímetro, para que ellos mismos hagan campañas, ¿no? Empiecen a medir el nivel de saturación que tienen los pobladores. Entonces, alguien que tenía una saturación baja, empezaron a poner en todas las paredes, o sea, los nombres de los médicos que podían atenderlos, ¿no? Por ejemplo, ahí está algunas fotos de las medidas de saturación. Son los mismos pobladores, no son médicos, sino son los pobladores capacitados y que les han entregado haciendo eso, ¿no? El día de ayer, ahorita mire, estaban limpiando el colegio, ¿no? Porque el día de ayer había una gran campaña, o sea, el MINSA
finalmente, ante la presión otra vez, hizo una gran campaña. Ahí está los pobladores esperando en la puerta del colegio, ¿no? Santa Rosa, para que hacer el despistaje. Y ahí, ahí se ve, esa campaña ha sido el día de ayer, ¿no? Nuevamente, el MINSA ha tenido que ir a la zona para hacer esta campaña de despistaje, ¿no? Los pobladores siguen presionando, y sobre todo ahora lo van a seguir haciendo para que este proceso de despistaje se haga en las zonas altas, ¿no? Como ustedes ven, o sea, ha ido evolucionando, o sea, los pobladores se han ido organizando, como ven en esa diapositiva, están limpiando el colegio, o sea, todo lo hacen de manera comunitaria, y vieron esa señora mayor, o sea, las mujeres, ¿no? Las niñas incluso participan, ¿no? En limpiar, en llevar las cosas y estar ahí para que esta acción pueda llevarse. Yo decía hace un momento que las experiencias comunitarias han sido en los lugares más vulnerables, ¿no? Las ollas comunes, por ejemplo, se han generalizado en casi todo Lima, en las zonas más pobres, y que ha llevado incluso a que se presenten proyectos de ley, ¿no? En el mismo Congreso, para que las ollas tengan apoyo económico, ¿no? Y no vivan de la caridad, porque hasta ahora han estado viviendo, por ejemplo, cocinan con leña, ¿no? En varias de San Martín, en varias ollas comunes, ¿no? Cocinan con leña, que también es bien perjudicial para la salud, ¿no? De las mismas madres que trabajan. Recolectan, ¿no? O sea, así algunas ayudas. Bueno, ahora hay un proyecto de ley para que puedan formalizarse, ¿no? Las ollas y el Estado, ¿no? O sea, en particular aquí una institución que se encarga del MIDIS, de inclusión social, les pueda dar los alimentos, ¿no? Y puedan tener una garantía de comer, ¿no? O sea, diariamente, ¿no? Ahí se alimentan 100, 200 personas, ¿no? O sea, no son pocas las personas que han perdido el empleo. Casi 3 millones de personas han perdido el empleo en Perú y han perdido sus ingresos, o sea, casi 6 millones. Entonces, imagínense la situación, y entonces esa es una salida que hacen mucho, ¿no? Y en los comités han pasado de estar en las zonas pobres, como se inició, o sea, en Caraballo, en Comas, en Piedralíza, en San Martín, y ahora también ya en agosto, septiembre, empezaron en los sectores medios, ¿no? Pero allí, más que la organización popular, así como hay en los barrios como Santa Rosa, la organización viene desde el municipio, ¿no? Lo dirige el alcalde y las relaciones son otras. Incluso, y tal vez con esto quería terminar, por ejemplo, en Breña y en San Miguel, donde también se han empezado a formar comités anti-COVID, las campañas de sensibilización se hacen vía estos medios, vía Zoom, ¿no? Se invita a médicos, por ejemplo, ¿no? Hemos invitado médicos que expliquen, incluso a sectores medios, qué es el COVID, qué medicinas no tomar, cuáles son los síntomas que tienen, que son de alerta. Pero en Comas y en Caraballo eso no se podría hacer. Las campañas de sensibilización no se podían hacer vía Zoom. Primeramente, las personas no tienen conectividad. Tienen un teléfono que hay que comprar datos, ¿no? Y ellos no tienen esa posibilidad. Entonces ahí la sensibilización es otra. Es ir casa por casa. Es coger una bocina y empezar a hablar, ¿no? A perifonear, hacerlo en una mototaxi o en una camionetita, empezar a caminar por todo el barrio, estar voceando, mañana hay tal actividad, poner en todas las, como especie de panel, de papeles, ¿no? Empapelar el barrio para que la gente se entere de las actividades y de las cosas que se van a hacer, ¿no? Entonces, incluso allí vemos las desigualdades que hay en el Perú, ¿no? O sea, no enseñarles, o sea, es la experiencia de ellos la que les ha planteado esas salidas, ¿no? Y sí, muchos de ellos se han arriesgado, se arriesgan,
bueno, a varios de ellos ya les dio COVID, son los que están adelante, ¿no? Pensando en que por lo menos tienen un cierto nivel de inmunización y son los que más participan, ¿no? Pero realmente la experiencia ha sido muy, muy rica y muy aleccionadora, ¿no? De que hay necesidad de trabajo solidario, que individualmente nadie se salva, ¿no? Incluso eso creo que es un mensaje para la humanidad. Nos salvamos todos, o sea, en este barco estamos todos, y por eso, ¿no? La guerra de las vacunas, por lo que yo sé, se ha vacunado 66 millones, que no es ni 1% de la población, los que están totalmente vacunados. Los que tienen primera dosis son como 370 millones, pero somos 7.000 millones de la población mundial, ¿no? Y a pesar de eso hay problemas, ¿no? O sea, en las peleas, ¿no? Entre los monopolios, incluso de las farmacéuticas, y a nuestros países, en particular a Perú, bueno, le va a costar todavía, ¿no? Que nos llegue la vacuna a todos, ¿no? O sea, a la mayoría, ¿no? Que nos pueda permitir incluso, creo, tener una inmunidad, ¿no? Pero incluso por las experiencias de Chile y de Israel, incluso así, ¿no? O sea, han estado vacunados una gran parte de la población. Eso no quiere decir que estemos exentos, ¿no? De todavía infectarnos y de seguir infectando, ¿no? Chile ha cerrado 17, creo, lugares, ¿no? 17 como distritos, y igual países de Europa, ¿no? Porque la vacuna no llega, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? O sea, seguir replicando estas experiencias y seguir enfrentando, sabiendo de que presionando al Estado para que el Estado asuma su responsabilidad en la compra de las vacunas, ¿no? Sin sesgo ideológico, le compra a la China, a Rusia, a Estados Unidos, a Inglaterra o a quien le tenga que comprar, ¿no? Pero garantizar una vacuna gratuita y universal, ¿no? En particular a los más vulnerables, y seguir así con un criterio epidemiológico para que esto pueda ser exitoso en el Perú. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles, ¿no? Sí. Mi experiencia, ¿no? Está bien, muchas gracias, Zulema. Muy valiosa, muy valioso el aporte, la experiencia que nos cuentas, el trabajo comunitario. Creo que nos surgen muchas lecciones, definitivamente. Le doy el pase a Daniel, si tiene algunos comentarios o quisiera hacer quizá alguna consulta adicional. No, en realidad una muy breve reflexión, agradecerle a la doctora Zulema su participación, ¿no? Esta experiencia es valiosísima, saber que esto se está extrapolando a todo Lima de la misma manera es muy valioso y sería pues idóneo que todo el Perú pudiese de alguna forma hacerle frente a esta crisis, ¿no? Que no solamente es sanitaria, como bien lo dijo, y se organice, ¿no? No solamente en Lima, sino que esto se vaya replicando también en el norte, en el sur, que podamos tener estas experiencias de combate alternativo a la pandemia, ¿no? Porque bien lo dijo la doctora, esto no se trata solamente de médicos, esto se trata de grupos de personas que quieran cooperar, ¿no? Para poder salir de esto todos juntos, otra vez parafraseando a la doctora. Yo le quería preguntar rápidamente por curiosidad y ya como dándole pase a la doctora Tania Balbuena, pregunta para la doctora Zelaya, ¿alguna experiencia internacional memorable en la que usted se esté también inspirando, ¿no? Tenemos otros países en Latinoamérica que seguramente también están utilizando sus estrategias, a lo mejor, o es una estrategia netamente nacional, no sé cómo lo ve usted. Bueno, yo creo que bueno, creo que aquí se ha partido me parece a mí, ¿no? O sea, de la experiencia, o sea, no tanto en la misma organización comunitaria, sino en las estrategias que ha seguido, creo, los países del Asia, ¿no? Que creo que han sido los que mejor han gestionado la pandemia, ¿no? O sea, que el Estado esté muy presente, ¿no? Que el Estado participe con mucha fuerza, o sea, como dice, use todos sus recursos y la tecnología, ¿no? O sea, bueno, a pesar que se dice que vamos a
con el rastreo vamos a empezar a estar vigilados, ¿no? O sea, una especie de, como dicen, biopolítica, ¿no? O sea, vamos a estar rastreados, pero creo que... Vigilados. Vigilados, ¿no? O sea, creo que estados, por ejemplo, como la China, como Corea, bueno, la gente es más disciplinada, o sea, han permitido, o sea, bueno, en Wuhan se quedó y ahí cercaron a todo el mundo, cuarentena para todos, y empezaron a rastrear, ¿no? Y a aislar, ¿no? O sea, creo que esa es la clave, ¿no? O sea, es eso que incluso yo he aprendido de los médicos. Y en eso, bueno, a pesar de que, bueno, se le ha cuestionado al doctor Maguiña, creo, por vacunarse, adelante. Bueno, ese es un tema que no lo voy a discutir ahora, pero él, por ejemplo, habló mucho de la estrategia comunitaria. Él habló mucho del cerco epidemiológico. Del cerco, él decía, o sea, hay que cercar al virus, ¿no? Primero tenemos que detectar precozmente. Bueno, lamentablemente en el Perú no había mucha, las pruebas moleculares, se usaron las pruebas rápidas, pero creo que para nuestro país sirvieron en algún caso. Detectar, decía, ¿no? O sea, pero tendrían que haber, ya, detectar, pero aislar. Tendría que haberse aislado en centros, por ejemplo, ¿no? Durante toda la pandemia no se usaron los colegios. Se podía haber aislado ahí a todos los que estaban enfermos para evitar que la familia se contagie. Hacer un tratamiento precoz a través del nivel primario de atención, evitar que los hospitales colapsen, ¿no? Evitar que se llegue a UCI. Pero lamentablemente eso no se hizo. Eso no se hizo, ¿no? Entonces, yo he aprendido de esa experiencia, ¿no? Y creo que esa experiencia de los médicos, en particular de los médicos del colegio médico, que lo planteaban a cada rato a los presidentes, al señor Vizcarra, y le decía, bueno, no le hacían caso. Y creo que eso también fue parte del que empezó en el MINSA, Alexander Sacco, bueno, sí, pues, ¿no? Conversando, sí, se tiene razón, ¿no? Hay necesidad de hacer eso, ¿no? De esta estrategia comunitaria, ¿no? Y bajar a la base, ¿no? Y también una gran experiencia que hay acá, por lo menos en Comas, es que hay una experiencia de organización social previa, ¿no? Ahí hay un comité central, o sea, es una tradición de organización, o sea, que no se perdió. Entonces ellos se pusieron a la cabeza y luego ya se ha ido, ¿no? O sea, en la discusión, en la misma experiencia, ¿no? Como quien dice, se ha hecho, como dice el caminante, se ha hecho camino al andar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decirles, ¿no? Gracias, gracias, Zulema. Le damos el pase a Tania. Bueno, entonces un cordial saludo y muchísimas gracias a la doctora. Hemos aprendido aquí también cuál es la vida real, ¿no? De nuestras comunidades. Y por acá saludo a todos los que están conectados en redes sociales y también los que están aquí acompañándonos en el Zoom. Y por ejemplo, Vanessa López nos dice que si se podrían alinear las actividades con organizaciones como las Ollas Comunes, y quiero compartirle a Vanessa y a todos que también hay otros comités, uno que tengo claro que es el Comité Anti-COVID de Independencia, y estaba trabajando con la Olla Común de Pachacamac, y esto lo estaba trabajando a través de el Movimiento de Trabajadores Cristianos del Perú. Vemos como diferentes iniciativas, articulaciones y trabajo comunitario pues se están realizando en el Perú. Quiero también mostrarles algo muy importante ya como para contextualizar algunas cositas técnicas y por supuesto tener claro esto porque nos da la línea de bases del por qué hoy estamos aquí reunidos y el por qué, por supuesto, queremos ser parte de la solución. Y simplemente para recordarles que desde el año pasado, la Organización Mundial de la Salud nos estaba ya haciendo un fuerte llamado de liderazgo y de trabajo en la comunidad para erradicar la COVID-19. Entonces, esto lo venimos escuchando desde el año pasado, pero ¿qué tanto se ha hecho? Vimos 3 ideas claras que la doctora nos presentó, que este no es un problema netamente sanitario, y otros factores económicos, sociales, hasta políticos que han interferido en todas estas acciones. Y asimismo,
Y me encanta la frase que utilizó la doctora, que es, lastimosamente la pandemia no es democrática. Está afectando a quienes más son vulnerados en sus derechos y donde hay muchos problemas de determinantes sociales de la salud. Siguiente. Entonces, es aquí también donde el papel propiamente esos promotores de salud, que lo vimos ya en ese ejemplo, pero propiamente para que nos quede claro en nuestro imaginario quiénes son esas personas que son representantes de salud, pero en estas comunidades son quienes nos sirven como ese enlace o intermediario entre estos servicios de salud o esa parte social hacia la comunidad. Esto nos ayuda, o ellos nos ayudan a aumentar esa capacidad individual y por supuesto comunitaria para generar esa concientización sobre la salud, ¿no? Esa conciencia de cuáles son las medidas de prevención y cómo yo me protejo en este tipo de emergencias. Y por supuesto, este personal, como lo vimos y como lo rescató en el ejemplo, de que encontramos y llegamos a un lugar, a una comunidad donde hay miedos, donde hay desinformación, pues él tiene que estar preparado para informar, orientar y, por supuesto, educar. Siguiente. Entonces, esto es fundamental e importante porque, como nos decía la doctora, ¿salimos unidos o no salimos? Y concuerdo totalmente porque el trabajo en comunidad debe ser solidario. Y todos los que están aquí conectados, yo quiero que hagamos ese ejercicio. Vimos las fotos, pero yo quiero que en este momento, prácticamente así, cierre o no cierre los ojos, imaginemos usted visitando casa a casa estas comunidades, encontrando, como cuando hemos ido a campo, encontrando ese hacinamiento que nos contaba la doctora, encontrando esas dificultades de ese peruano de a pie, encontrando estas falencias también en nuestros sistemas de salud. Este tipo de cosas es lo que enfrentan nuestros promotores de salud. Y hay algunas recomendaciones que, por ejemplo, el CDC, ¿cierto? El Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, dice que es el deber ser de este promotor en salud y la importancia durante esta pandemia. Y es muy claro de fomentar estas medidas preventivas cotidianas, ¿no? Esa principal estrategia para prevenir. Y además de proveer esa información para enfrentarse a la comunidad y escuchar esos mitos o esos rumores, de pronto, ahora que no estamos en campo, o los que no están en campo, no solo vemos el tema de los rumores desde aquí, desde una pantalla, pero es diferente cuando estamos en comunidad, es diferente ver que esa información realmente la gente está tomando decisiones tal vez equivocadas y está influyendo en que esa persona viva o muera. Entonces, la responsabilidad de estos promotores de salud es fundamental. Asimismo, ellos nos ayudan a identificar estos riesgos y, por supuesto, son también esa parte fundamental de cómo llegan los que están a riesgo a estos servicios de salud oportunamente. Algo que hablamos ahorita es esas estrategias de hacer las pruebas, el testeo masivo, hacer el rastreo, hacer los aislamientos y lograr hacer esos controles epidemiológicos oportunos entre toda esa estrategia de salud pública coordinada que se debe hacer. Pero seguimos aún un año después, y no lo digo solo por la experiencia de Perú, sino también en Colombia, en Brasil y en México, dialogando con otros colegas, y sigue el mismo problema. ¿Cómo hacemos para conectar con esas comunidades? Hoy, la doctora Zulma nos presentó una estrategia de pasar del miedo a superar ese miedo, a tener un poco de resiliencia, ¿no? Esa capacidad de superar estas circunstancias traumáticas. Pero ojo, los cambios epidemiológicos también nos afectan los mensajes y vuelve a comenzar el ciclo de qué es lo que tenemos que prepararnos para lo que viene. Siguiente. Entonces es aquí donde nosotros, porque incluyo a todos, ustedes que están ahí conectados, nosotros que trabajamos en parte estratégica y educacional y los que están en campo, en primera línea, ¿cuáles serían esos factores que promueven esta efectividad de quienes trabajamos promocionando la salud en las comunidades? Entonces, el trabajo de salud comunitario, pues vemos que es más fácil cuando se hace desde las personas de la misma localidad, es decir, porque hay una relación de confianza. Por eso es difícil que una autoridad tenga una credibilidad
en una población que de pronto ni siquiera se relaciona culturalmente, ni socialmente, ni tiene esa concepción de realidad que acabamos de ver ahorita. Es diferente ir a esas comunidades, enfrentarnos a, por ejemplo, yo también estuve en campo y es caminar toda una localidad, ir casa a casa, encuestar, hacer rastreo, enfrentarse y ver la precariedad de muchas situaciones, personas que no tienen agua, personas que no tienen acceso a servicios oportunos de salud y además comorbilidades y todas las otras enfermedades que están ahí latentes. Entonces, todo esto es una realidad que este personal de salud tiene que ir a afrontar con su comunidad. Y qué mejor cuando hay una relación, cuando hay alguien, hay agentes comunitarios que conocen su realidad, la comparten y saben cómo afrontarla. El promotor de salud también habla en términos de comunidad, reconoce esas costumbres y esos problemas, algo que a veces fallamos desde esta mirada nacional y el por qué es tan importante el tema local es porque así podemos sensibilizarnos con estas realidades y crear soluciones. Las comunidades a veces tienen las soluciones. Este tema de cómo ellos se unen, crean alianzas y crean ese espíritu solidario que ahorita nos mostraba la presentación de la doctora Zulma, es lo que nosotros tenemos que incentivar cuando hablamos de promover este tema de salud y aún más en temas de pandemia. Y por supuesto, todo esto, estos equipos tienen que conocer muy bien las creencias y por supuesto esa distorsión de información para ayudarles en un lenguaje adecuado. Y no solo hablo del lenguaje adecuado, de bajar el tema científico y explicarlo, sino de verdad conocer sus precreencias, identificarse con ellos y llegar a consensos de saberes para que ellos tomen las mejores decisiones en salud. Siguiente. Entonces, aquí es donde nosotros planteamos y les mostramos las herramientas básicas que se utilizan para afrontar esto que les digo. Bueno, nosotros tenemos la superestrategia de salud pública, estamos haciendo rastreo, estamos haciendo todo el tema epidemiológico, pero la gente no nos hace caso. Bueno, miramos cuáles son las herramientas que estamos utilizando a nivel comunicacional e informativo. Una cosa es llevarle esta información y otra cosa es explicarle, o otra cosa es hacer ejemplos en vivo con ellos. Es otra cosa decirle lávese las manos y otra cosa es ir a terreno, darse cuenta si tienen agua o si el agua tal vez, como en muchos sitios que yo tuve que conocer, la tenían o la almacenaban en canecas, ¿cierto? O en algunos almacenamientos de ollas con lo poco agua y no era agua, digamos, potable totalmente. Y con esa agua tenían que no solo lavarse las manos, sino también preparar sus alimentos. Ese tipo de realidades nos hace un poco focalizar que esa herramienta comunicacional, como un simple folleto informativo, pues tiene que ser aterrizada. Otro tema es la inclusión, y no solo hablo de lenguas, sino también de esas diferencias de capacidades. No estamos haciendo información también para las personas que ven o oyen o no lo estamos haciendo. Todo este tipo de reflexiones lo tenemos que hacer cuando trabajamos con comunidades. Siguiente. Importante también, por supuesto, las herramientas de afiches, como lo veníamos diciendo, pero más allá de una imagen, tenemos que educar, lo que nos mostraban ahorita, el casa a casa, el quiénes son los educadores y quiénes son esos líderes comunitarios y cómo nos articulamos con las diferentes organizaciones que tienen cierto liderazgo, credibilidad y confianza, que son los valores más importantes para lograr, por decirlo así, lo que queremos que es persuadir, pero realmente es sensibilizar y lograr cambios y transformar estas comunidades. Siguiente. Siguiente. Es importante también que a veces veo muchas estrategias, la anterior, en redes sociales. Y eso lo hacemos mucho a nivel nacional, que desplegamos un tema comunicacional grande, pero a veces se nos olvida que hay mucha población que no está conectada en las áreas más lejanas de nuestro país, hablando de Perú, que tenemos sierra, mar y más diferencias geográficas y acceso que por supuesto hace esas inequidades y que no solo con los videos y con la información que ya está en red, que es bastante,
aún se necesita mirar otro tipo de herramientas, como cuáles, algunos envían mensajes por texto o WhatsApp, o la mejor en estrategias comunitarias, siguiente diapositiva, es el tema de perifoneo. Importantísimo, porque tenemos que ser conscientes que la comunidad, especialmente en Perú o en cualquier parte de Latinoamérica, no tiene acceso a información, a redes de información gratuitas de comunicación online. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este tipo de estrategias. Siguiente. Entonces, aquí para puntualizar eso y ya para ir finalizando, vemos varios retos, vamos herramientas que siguen siendo utilizables, pero que no podemos decir que se deben utilizar a la par para todo el mundo, sino que en las nuevas oportunidades, y estamos hablando el 25 de marzo del 2021, ya después de un año largo de la pandemia, donde ya hemos aprendido un poco, donde ya hay un conocimiento científico y donde ya hay unos acercamientos con la comunidad. ¿Qué tenemos que seguir haciendo o cuáles son esas nuevas oportunidades? La gestión de estas herramientas y de medios, porque ojo, vimos ahorita en el ejemplo cómo esa movilización social llamó la movilización mediática y asimismo esa movilización gubernamental para que se genere esa articulación interinstitucional que gestione recursos tanto económicos, humanos y la integración de sectores, sector público, privado, entre otros. Entonces, aquí, ya teniendo en cuenta que hay que hacerlo, pues también podemos mejorar esas actividades de aprendizaje y de proporcionar información útil y atractiva. Algo que se nos está olvidando es que tal vez la información ya es útil, pero la estamos haciendo atractiva. Y atractiva no es que sea bonita, sino es atractiva, llamativa en el lenguaje de nuestra comunidad. Sabemos cómo se expresa nuestra comunidad. Son jóvenes, se expresan a través de grafitis, de música. Son adultos o adultos mayores que se expresan a través de grupos sociales, de redes comunitarias, de una junta de acción comunal. Entonces, con este conocimiento nosotros podemos crear estrategias, no solo en salud pública y no solo con esas herramientas epidemiológicas, sino a la par, así como hacemos ese planeamiento entre las fases de un manejo de esta epidemia, también a la par tenemos que iniciar esas fases de educación y comunicación a nuestra comunidad. Como lo dijo la OMS, el trabajo y el liderazgo comunitario es un pilar fundamental para acabar con esta pandemia. De nosotros depende ser parte de esta solución. La creación de estrategias comunicativas importantísimos que creen resultados e impacto en la comunidad y, por supuesto, algo aquí para finalizar es esas herramientas. Estamos en el 2021. Necesitamos herramientas adaptadas para este momento de la pandemia, para ese personal que usted tiene, si tiene diferentes profesiones, y para ese tipo de comunidad objetivo. No somos iguales, somos diversos y así mismo tenemos que adaptarnos. Y es por eso que la invitación, para darle continuación a Daniel Mesa, es la realización de este diplomado, un diplomado que incluye y tiene esa mirada de la realidad. Siguiente diapositiva, esa mirada en que tenemos que hacer ahora sí planes concretos, efectivos, y por ejemplo, gracias a las becas de Fondesit que están dando y que están preocupadas en este tema comunitario, estamos aquí creando y proporcionando un programa para que ustedes, si están ahí con las comunidades, si quieren ser parte de esta transformación social, aportar ya sea desde el conocimiento de salud, el conocimiento social o comunicacional, otra área también de intervención comunitaria, participe y digamos se presente para recibir estas becas de Fondesit y estar aquí con nosotros en este diplomado que hay bastantes profesionales capacitados de diversas regiones del país con esa mirada local y asimismo con un enfoque internacional de traer las mejores prácticas y por supuesto crear juntos planes y proyectos de intervención comunitaria. Le doy paso a Daniel Mesa para que nos explique en qué consiste y cómo ustedes pueden ser parte de la solución. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Balbuena, muchísimas gracias, doctora Zulema Luna. Han sido muy enriquecedoras sus presentaciones, el contexto en el que nos han puesto, la realidad que nos han mostrado. Realmente es muy importante poder conocer esto de primera mano. Y seguramente tendremos más oportunidad de conversar más con la doctora Luna y con la doctora Balbuena si es que participan de este diplomado, ¿no? Tenemos un diplomado al cual les voy a mostrar el brochure y, bueno, en este momento sabrán cómo registrarse y cómo participar. Entonces voy a compartirles la pantalla del diplomado. Como pueden ver, acá tenemos el diplomado en Salud Pública para el Control de Virus Respiratorios y SARS-CoV-2. Va a ser netamente virtual por la realidad que estamos viviendo, ¿no? Bueno, afortunadamente las clases pueden ser virtuales en estos tiempos. Como les decíamos, hay aproximadamente 40 becas o 50 becas de Fondesit y, bueno, están disponibles para todos los ciudadanos peruanos. Por supuesto que hay postulantes internacionales que se pueden aplicar, ¿no? Pero las becas, ojo, esto es importante saberlo, están disponibles para ciudadanos y personas nacionales. Hay que aclarar algo que es súper importante y que puede ser motivo de confusión. Esto es, como bien lo decíamos a lo largo de todo el webinario, con las participaciones de la doctora Balbuena y la doctora Luna, participar en estrategias de COVID-19 y estrategias para el control de otros virus respiratorios no solamente requiere médicos, no solamente requiere científicos de laboratorio, requiere a una gran cantidad de perfiles, personas involucradas en los movimientos sociales, estrategas, líderes comunitarios, autoridades, tomadores de decisión, ¿no? Que pueden, creo yo, de alguna forma participar y aportar con estrategias alternativas que vamos a ver en estos cursos, en alguna parte de estos cursos, porque vamos a ver varias otras cosas más en el diplomado. Como les decía, dirigido no solamente a profesionales de salud, puede ser un público, pero también de las ciencias sociales y de la comunicación, interesados e involucrados en programas y proyectos de perfil comunitario en seguridad sanitaria y manejo de métodos de detección, prevención, respuesta, control y comunicación en salud pública para SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios. Van a recibir una certificación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Cayetano Heredia. Y bueno, este es el plan de estudio, está dividido en 5 partes. Tenemos seguridad sanitaria y manejo de métodos, por un lado. Tenemos prevención en salud pública para SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios. Respuesta y control. Comunicación de la salud pública, va por mi parte. Y diseño de proyecto de intervención para la prevención, control y respuesta de salud, que vamos a estar acompañados por un grupo de profesionales de distintas disciplinas, ¿no? Esto es multidisciplinar, interdisciplinar, por lo que, como pueden ver acá, estaremos, para empezar, con el doctor José Luis Rojas, médico epidemiólogo de la Universidad Cayetano, y, bueno, con una amplia experiencia en control epidemiológico, entre otros el Departamento de Epidemiología del Instituto del INEM, de Neoplásicas. Tenemos, entre otros docentes, también al doctor Frederick Anchihuamá, doctor en epidemiología de la Universidad de Washington. Tenemos al doctor Gosser, la doctora Balbuena también, ambos expertos en salud pública y epidemiología. En mi caso, Daniel Mesa, quien les habla, va a estar acompañándolos en el curso de comunicación para la salud. Está la doctora también Larisa Otero, consultora en comunicación y marketing. Me equivoqué. La doctora Larisa Otero es, bueno, experta en temas de salud pública también de la Universidad Cayetano Heredia. El doctor Leslie Soto, quien es médico internista, infectólogo, médico asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Y vamos a tener una serie de conferencistas invitados. Hablábamos de rastreo. Estará el doctor Miguel Núñez del Prado, que ha participado en la aplicación Perú en tus manos, que ha sido uno de los primeros esfuerzos por hacer rastreo a través de aplicaciones
y utilizando el Big Data. Estará el doctor Omar Gandaría Cuellar, quien es médico científico actualmente asociado a la Universidad de Cornell, New York. También estará la comunicadora argentina Valeria Román, el médico epidemiólogo José Fernando Valderrama, quien es un experto en salud pública de Colombia, del sector público en Colombia. Mucho que aprender también de nuestros países hermanos. Y la brasileña, comunicadora, escritora del libro Biovigilados, Roxana Tabacman, quien nos acompañará en el curso de comunicaciones. Miguel, yo te doy el pase y nuevamente agradeciendo a la doctora Zulema Luna y a la doctora Balbuena. Hasta aquí conmigo, yo me despido. Y Miguel, por favor, con la información de inscripción. Sí, claro que sí, Daniel. Muchas gracias. Sí, solo para recalcar la parte del cronograma de admisión que ya está próximo a cumplirse. Las inscripciones para el diplomado son hasta el miércoles 7 de abril. Luego pasaremos a la parte de evaluación y entrevistas el 9. Y la matrícula viene hacia el 14 de abril para empezar clases el viernes 16 de abril. Como les decía, estamos ya próximos a este cierre, aún hay tiempo, pueden inscribirse todos los interesados, escribir a la escuela de posgrado a través de sus redes sociales o comunicarse directamente con la escuela de posgrado y consultar por el diplomado en salud pública para el control de virus respiratorios y SARS-CoV-2. Como dijo Daniel muy bien, se tienen 40 becas de Fondesit y también se pueden inscribir todos los interesados a nivel internacional inclusive, no solo de Perú, ¿no? Hay ya matriculados de otros países, así que bienvenidos para a partir de las experiencias distintas de cada uno poder compartir y fortalecer también este aspecto comunitario que hoy hemos tratado, que es tan importante de abordar en la lucha contra la pandemia. Así que los instamos a escribirnos, comunicarse con nosotros, con la Escuela de Posgrado, para poder aprender juntos en este diplomado que hemos elaborado para ustedes. Así que, nada, le doy quizá el pase a Tania, a Zulema, para unas palabras finales. Tania, por favor. Bueno, recordarle a todos que están aquí conectados y que están levantando la mano y que quieren más información, pues aquí está el contacto de Sandy Cortega, que va a estar recibiendo todas las solicitudes y por supuesto queremos gente de regiones, queremos ver esos representantes de donde se necesita que haya voz comunitaria. Así como dice, Perú no es solo Lima, Perú es todo un país bien grande, bien diverso, y necesitamos que de todo el país estén trabajando con nosotros. Y por supuesto, poder de pronto tener personas capacitadas que puedan ayudarle también aquí a la doctora Luna para seguir trabajando juntos. El trabajo, como lo vimos, tiene que ser articulado y entre más unidos, más fuerte, porque no pensemos aquí en un Perú y en una región andina fuerte y trabajando en equipo para superar esta pandemia. Les doy gracias de antemano y espero verlos para trabajar juntos en la solución. Le doy paso a la doctora Zulema para que nos despidamos de esta sesión. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por haber participado en esta, digamos, reunión en cierta medida de promoción, ¿no?, del diplomado, ¿no? O sea, sí, yo creo que es muy importante, ¿no?, o sea, lo que están haciendo, sobre todo lo que ha dicho, ¿no?, la última parte, la doctora Tania, ¿no? Hay que incentivar a personas de regiones, ¿no? Porque de verdad que a veces Lima, o sea, es, bueno, de los 30 millones que somos, o 33, 10 millones viven en Lima, ¿no? Lima es una ciudad monstruosa, que necesita resolver muchos problemas, ¿no? Pero paradójicamente, o sea, a diferencia de lo que pasó en otras pandemias, ¿no?, que la gente se iba del campo a la ciudad, aquí han regresado de la ciudad al campo, ¿no? Ha habido migraciones de Lima al campo. O sea, en un sentido, ¿verdad?, un poco de regresión ahí en ese terreno también. Entonces, creo que, y precisamente los migrantes de Lima fueron los que diseminaron, ¿no?, o sea, el virus por todo el país, ¿no?
generando, o sea, crisis y mayores problemas, ¿no? Entonces creo que gracias por la posibilidad de compartir, ¿no? O sea, mi experiencia, y gracias a ustedes, ¿no? Por hacer este curso que puede permitir a gente, sobre todo por la beca, ¿no? Que tal vez, bueno, Cayetano es una universidad privada y que tal vez no puedan acceder, ¿no? a un diplomado con estas características, y sobre todo con la calidad, ¿no? O sea, de conferencistas, ¿no? Gente que uno conoce acá, ¿no? En el Perú, y también del exterior, ¿no? Entonces realmente mucha fuerza, mucha suerte, ¿no? Porque de verdad la necesitamos, ¿no? O sea, necesitamos estos espacios que forjen, ¿no? O sea, líderes comunitarios, que compartamos saberes, ¿no? Que compartamos experiencia y que nos hagamos, como dicen, más fuerte, ¿no? América Latina, América en general es el país que tiene, o el continente que tiene más muertos. De los 2 millones tenemos más de 1.200.000, creo, ¿no? El último es Oceanía, el segundo es Europa, Asia, África, pero América Latina tiene al país pues con 300.000 muertos, ¿no? Que es Brasil, y que mueren 2.000, casi 3.000 diarios, ¿no? Y de verdad, ante eso no podemos estar pasivos, ¿no? Bueno, nosotros que tenemos frontera con Brasil, dicen que por Manaus ya entró esa variante de los brasileños, que es mucho más letal, ¿no? O sea, el problema no vamos a marginar, pero yo creo que necesitamos este trabajo común, de verdad, de toda América Latina. O sea, América Latina es el sector más golpeado, porque somos el sector más pobre, porque todos sus políticos y todas las políticas implementadas por los gobiernos lo que han hecho es precarizar los sistemas de salud y precarizar la vida de la gente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que esta experiencia es muy rica, muy buena. Felicito en todo caso a Cayetano Heredia y también a ustedes, ¿no? Por ese gran esfuerzo. Bueno, a Miguel, que lo conozco desde que era niño, y que me parece muy, muy bueno, ¿no? Este esfuerzo. Gracias más bien por invitarme. Ha sido mi experiencia, bueno, de vida, de profesional, pero sobre todo de una luchadora social, ¿no? La que me ha llevado a esto, ¿no? A que frente a la pandemia y frente a los 120.000 muertos que tiene el Perú, no me quede quieta, ¿no? O sea, yo no puedo dormir, ¿no? O sea, sabiendo que la gente sigue muriendo y que los políticos de todo el mundo hacen muy poco, ¿no? Y para salvar la vida de la gente, ponen por delante la economía antes que la vida, ¿no? Entonces, felicitaciones por eso y gracias por la invitación, ¿no? Muchas gracias. Miguel. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Daniel, y muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Zulema. Brandon y MK, no sé muchas quién. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Zulema, Gracias, muchas gracias, doctora. Tania, muchas gracias, Daniel, por haber compartido sus experiencias, su formación, su sapiencia a partir de este trabajo comunitario y cómo abordarlo en este contexto. Muchas gracias a todos los que nos han seguido, los que han participado aquí en el aula Zoom o a través de las redes sociales. Los invitamos a compartir este vídeo que va a quedar en el fanpage de la Escuela de Posgrado, a compartir, a difundirlo, porque creo que las cosas que se han dicho hoy son muy importantes de difundir, y también para que se enteren de la oportunidad del diplomado. Creo que esto va a ser muy positivo. Así que, nada, nos despedimos ahora. Muchas gracias por habernos seguido a todos. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, mucho gusto de conocerlos. Mucha suerte en el diplomado. Mucha suerte. Muchas gracias. Ya, Igualmente, y a la orden acá, doctora, a la orden. ya. O salimos Chao. unidos o no salimos. Salimos Muchas unidos. gracias. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. A cuidarse. Ya. Miguel, ¿nos tomamos una foto? Miguel, ¿nos tomamos una foto? Sí, ya la tomé. Ah, ya. No me dijiste para posar. Hasta luego. Buenas noches. Está bien. Gusto. Buenas noches. Muchas gracias. De nada, un abrazo. Gracias a todos. Ya, gracias. Un abrazo.
Ya, está bien.